Hola, en este video vamos a aprender a utilizar la herramienta de alarmas de VisiLogic Studio que está disponible para los PLCs de Unitronics de la familia Vision y de la familia Samba. ¿Listo? Bien, este sistema de alarmas pues me permite utilizar algunas HMIs ya que están definidas por el sistema de alarmas. Entonces, por ejemplo, las que vemos en pantalla, no necesitamos nosotros diseñar estas HMIs, sino que ya están dispuestas para utilizarlas. Nosotros, digamos, en la herramienta tendríamos que definir cuáles son las condiciones. Las condiciones es, por ejemplo, el cambio de la variable para generar la alarma que pues va a ser visualizada en nuestra HMI. En esta herramienta pues contamos con cuatro ventanas principales. La primera ventana es alarma por grupos que pues básicamente está ligada en dos screens. Después vemos la alarmas por detalles que por ejemplo es esta de abajo, lo voy a poner aquí en otro color que no se ve mucho. Alarma por detalles, alarma por históricos y alarma en pausa, ¿sí? Que pues me indica que se suspendió el sistema de alarmas. Cuando, por ejemplo, yo veo el primer grupo, lo vamos a ver que podemos, digamos, mostrarlo de forma automática, por ejemplo, cuando hay una alarma, o podemos dejar un botón también para entrar a ese sistema. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, cuando nosotros entramos a los grupos que están, las alarmas que están pendientes, entonces vamos a encontrar esta primera pestaña. Entonces nos va a mostrar el ID es el ID del grupo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí si nosotros vemos el nombre del grupo, vemos que hay una colección general, otra de puertas, otro de luces, otro de calderas. Nosotros pues también podemos hacer esta distribución, lo podemos hacer hasta en 16 grupos, ¿sí? Es importante también destacar que dependiendo del PLC que yo utilice, pues voy a tener un número de alarmas. Entonces, por ejemplo, si utilizo un B1040, un 1210, tengo hasta 128 alarmas. En cambio, por ejemplo, si yo utilizo un B350, que es con el que vamos a hacer la prueba, solo tengo 64 alarmas. Esto también depende el número de los históricos. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar aquí en el sistema de históricos, puedo utilizar dependiendo del PLC cierto número de históricos. Entonces, por ejemplo, si utilizo los PLCs grandes, tengo hasta 254 históricos del arma y en un 350, por ejemplo, tengo de 62. ¿Sí? Ahorita pues vemos este sistema de alarma, pero pues, me parece importante destacar esta información. Bien, entonces por ejemplo, volviendo al sistema de grupos, yo tengo también el conteo de las alarmas que están dentro del grupo. Entonces, por ejemplo, si yo entrara al primer grupo, ¿sí? Le doy detalles, aquí en detalles, y oprimo el botón, va a decir en el grupo ID 00, que es el primero, pues tengo estas cuatro alarmas, ¿sí? La alarma, pues aquí sí me indica el ID de la alarma. Ahorita pues vamos a verlo con la herramienta que es algo diferente al ID del grupo. La última fecha en la que se generó la alarma, entonces por ejemplo si se ha generado más de una vez la alarma, me muestra la fecha más reciente. Si se reconoció la alarma, en este caso pues nos dice que ninguna alarma ha sido reconocida. Y si yo oprimo el botón de detalles, lo que va a hacer es generar o ir a la opción de detalles. Entonces, ¿qué tengo en el detalle? Tengo el grupo, el ID de la alarma, el ID del grupo, la última hora y fecha en la que se alarmó, el conteo, por ejemplo, si se ha alarmado más de una vez, si está activa o no. ¿Por qué es importante esta información de si está activa o no? Cuando la alarma está activa, no me va a permitir ni reconocer ni hacer un reset de la alarma. O si, digamos, dependiendo de la condición de que yo coloque, lo puedo hacer, pero no se va a borrar la alarma porque pues todavía está activa. Después de que se desactive la alarma, ahí sí va a ser las condiciones del reset y de reconocer la alarma. ¿Listo? Volviendo al sistema de la pantalla de histórico, por ejemplo, si yo tuviera una memoria micro SD dentro de mi PLC, activo el System Bit 352 y este me va a permitir que reconoce la SD card y hay una carpeta pues, que genera el SD card suite.
que es específicamente para las alarmas. Entonces lo va a guardar en un sistema que nadie va a poder modificar. Esto se genera en un tipo buffer, en un registro tipo buffer, perdón, en un buffer tipo FIFO. Primero en entrar, primero en salir. Entonces, lo que va a hacer es que guarda las versiones más nuevas y los históricos más viejos, pues los va a borrar. ¿Qué me permite, por ejemplo, si yo lo guardo en la memoria micro C? Después yo lo puedo, por ejemplo, exportar a un archivo Excel, ya sea CSV o XLSM, para que lo abra separado por comas o lo abra de una vez por columnas y filas. Bien, entonces en ese histórico me dice cuándo se activó, cuánto tiempo duró, cuándo se reconoció, cuándo se reinició, la duración en cada proceso. ¿Listo? También me dice el nivel de prioridad que nosotros podemos definir. Eso pues lo va a mostrar en casi todas las opciones de los detalles y del histórico. Bien, el grupo, pues el grupo general, este grupo pues alberga todas las variables que nosotros coloquemos de históricos, pero también nosotros podemos definirlos por grupos para hacer algo diferente como se está haciendo acá. ¿Listo? Y el último, pues es el pausa cuando nosotros sacamos las condiciones, por ejemplo, de alarmas de nuestro sistema, de nuestro PLC. Listo. Después de todo esto, vamos a ver cómo funciona en nuestro VisiLogic Studio. Para eso, pues ya diseñamos aquí una pequeña aplicación. Lo que se hizo, por ejemplo, fue eh, seleccionar la opción que nosotros vamos a utilizar la tarjeta de Ethernet para descargar, para ver los archivos remotos, para conectarnos al SD Card Suite. Lo vamos a hacer con dos sockets para hacerlo entrar a dos software al mismo tiempo al mismo PLC. En la pantalla que tenemos una temperatura. Esta temperatura eh, simplemente pues colocamos aquí una variable. Vamos a decirle que la vamos a ingresar desde el sistema y le vamos a decir que la variable va a ser desde -1000 hasta 1000. ¿Sí? Van a ser los valores que yo voy a poder colocar. Vamos a colocar también la opción de grados centígrados. Y en presión, pues vamos a cambiar también un poco la variable. Y le vamos a decir también que sea, por ejemplo, desde -100 hasta 100. Y que las variables, que las unidades sean PCI. También coloqué un motor porque es importante destacar que las alarmas no son para tipos numéricos, sino también de tipo booleano. Entonces, por ejemplo, el on-off, yo puedo registrar cuando apague o cuando encienda esta condición. Voy a dejarle el tipo tool para que yo pueda presionarlo y funcione como un botón para simular el encendido y la apagada. Esta es una imagen, simplemente vengo, coloco una imagen de alarma. Esta pues por lo general lo coloco en los programas para que comience a titilar cada vez que haya una alarma, pues para que también el operario vea cuando está haciendo la alarma. Simplemente nosotros vamos a decirle en la opción de mostrar, vamos a colocar una variable. Entonces, por ejemplo, aquí coloquemos la 100 y digámosle alarma. Démosle la MB50 que ya la tenía creada previamente. Así por sí sola no comienza a titilar. Entonces, pues yo tengo aquí un pequeño paso que es, ahorita vemos este MB de dónde lo sacamos. Y es, por ejemplo, si alguna alarma está activa, él se pone en 1. ¿Sí? Entonces, si se pone en 1, cada segundo va a hacer un conteo. Entonces, por ejemplo, cuando está desde 0 hasta 2, yo le pongo reset para que no se visualice. Y el set para que comience a titilar. Entonces, cuando está entre 2 y 4, se ve, cuando está de 0 a 2 no se ve y pues comienza a hacer esa opción como si fuera de titilar eh, esta opción de alarma. ¿Listo? Pues esto es algo que yo hago, pero si ustedes tienen otra forma, pues claramente la pueden hacer. Ahora si venimos a la opción en la principal del ladder, vamos a ver ahora sí la opción de alarmas. Entonces vamos a ir a utilidades, alarmas y vamos a configurar las alarmas.
Lo primero que nos pide aquí son las variables globales de ese sistema. Entonces, está por ejemplo el de pausar, el de eliminar, el de reconocer. Veámoslo cada uno para que lo tengamos presente. Si yo tomo el próximo libre, entonces me dice pausar todas las alarmas, borrar las alarmas y hacer un rescan del bit si hay una o más alarmas activas. Total de número de alarmas dentro de ese grupo. Entonces, pues el grupo global, que es el predeterminado, pues tiene todas las variables. Una o más alarmas están activas. Entonces, si está esa condición, el MB3 va a encender. Total de número de alarmas por hacer un reset. Total de números de alarmas por reconocer. Total de número de alarmas por ver. Entonces también tenemos esa opción. Cuando no hemos visto ninguna alarma o cuando ya vimos alguna, una o más alarmas están pendientes por generar una acción, ya sea visualizar, reconocer o reiniciar. ¿Listo? Y con eso terminamos la información del grupo 0. Si nosotros creáramos otro grupo, lo vamos a hacer, nos va a pedir nuevamente todas estas variables para generar esas acciones. Entonces creemos otra vez el otro grupo, lo vamos a hacer ahora como de una forma más rápida, ¿sí? Con la diferencia que a lo último vamos a colocar una contraseña del 1 al 3, por ejemplo, para hacer todo el sistema del grupo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros lo queremos reconocer, si queremos hacer un reset de todo el grupo, pues nos va a pedir la contraseña. Le podemos cambiar aquí el nombre, por ejemplo, lo vamos a llamar grupo 2. También lo podríamos llamar temperatura, un grupo de temperaturas si manejáramos muchas temperaturas, un grupo de presión y un grupo de motores, si nosotros manejamos pues un gran grupo. En este caso, pues solo manejamos de una variable, pero pues lo vamos a hacer en un futuro. ¿Listo? Le vamos a dar OK. Y aquí ya nos creó el grupo 2. Vamos a crear otro grupo. Lo bueno de este sistema de alarmas es que yo puedo generar hasta 16 grupos para distribuir el sistema de alarmas. Entonces, por ejemplo, si en las imágenes veíamos que había un grupo de puertas, entonces si yo manejo 16 alarmas de puertas, 16 alarmas de luces, 16 alarmas de calderas, etc., pues lo organizo de una forma muy fácil. En este caso, vamos a llamarlo grupo 3. Vamos a dar OK. Ver. También le vamos a colocar la misma contraseña por si queremos generar alguna acción dentro de ella. En el grupo 0 vamos a generar las alarmas. Entonces aquí también hay algo que se utiliza y por ejemplo son los templates. Veamos para qué me sirve un template. Entonces si yo quisiera por ejemplo eh, utilizar alarma, puerta alarma, yo no sé qué alarma, y utilizar el color, la opción de reconocer, la opción del histórico, el tipo de prioridad. Si yo le quiero colocar el password para que lo genere, pues lo puedo hacer desde acá. ¿Listo? En este caso, pues no lo vamos a hacer, simplemente pues para que lo tengamos en cuenta aquí, porque podemos utilizar el template si lo necesitamos. Entonces, la primera alarma que vamos a hacer es cuando, por ejemplo, no estemos dentro del rango de la temperatura. Entonces vamos a utilizar aquí otro string y le vamos a decir temperatura fuera de rango. Le damos OK. Y también definamos de una vez aquí la acción que el operario puede visualizar eh, para hacer eso. Entonces, revisar caldera. Entonces aquí selecciono temperatura fuera de rango. Y si yo quiero que el operario vea una información adicional, pues le voy a decir que revise la caldera. ¿Listo? En esta opción, aquí es donde nosotros vamos a hacer la acción con la cual se va a activar la alarma. Entonces, por ejemplo, si está en on, si está en off, por ejemplo, si utilizáramos
MVs o entradas o salidas que son booleanas, pues las podemos utilizar. También está el igual, si es diferente, si es menor, si es mayor que, si está dentro del rango o si está fuera del rango. Entonces, por ejemplo, aquí coloquémosle si está fuera del rango, ¿de qué variable? Del MI0, que es temperatura, y vamos a colocarle dos variables constantes, entonces de 0 a 100. Si está diferente de ese valor, me va a generar la alarma. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, también aquí hay algo que es la resolución en tiempo. ¿Para qué me sirve eso? Entonces, por ejemplo, si hay señales que hacen un pico inesperado, pero no son de sistema de alarma, pues si lo dejamos así, cada vez que haga el pico me va a generar la alarma. En cambio, si por ejemplo hace el pico y después se estabiliza, pues no vale la pena registrar ese sistema como alarma. Entonces, para eso yo le cambio la resolución. Vamos a decir, por ejemplo, que sea en segundos, ¿sí? Entonces, si la condición, si la temperatura está fuera de rango durante 2 segundos, ahí sí registre la alarma. Si no, pues no valdría la pena. En este caso, pues yo puedo también hacer links directamente a esta alarma o puedo utilizar los globales. ¿Sí? Esto depende pues de lo que se quiera hacer. Entonces, por ejemplo, si está a temperatura fuera de rango y está en un proceso, entonces, por ejemplo, si la alarma está activa, desactive todo ese proceso, pues porque sé que la temperatura no es correcta. O si cada vez que yo reconozca la alarma, entonces ya sabemos que se arregló el problema, vuelva a ser el sistema, ¿sí? Esto pues depende de la programación que ustedes tengan y de lo que vayan a utilizar. Le pueden colocar entonces, aquí vamos a colocar la misma contraseña del grupo eh, para que a la hora que yo necesite reconocer la alarma o si también tuviera la opción de reset, me pida la contraseña, ¿listo? Entonces vamos a guardar. Y vamos a ir ahora entonces un poco más rápido para lo que sería, entonces aquí vamos a colocar presión fuera de rango. ¿Y cuál sería la acción a tomar? Entonces, por ejemplo, revisar válvula. ¿Listo? Ok. También vamos a decir que si está fuera del rango, ¿de quién? De MI1, que es, perdón, no la creamos. Entonces vamos a tomar la próxima libre y se va a llamar presión. ¿Listo? Si presión está dentro, por fuera de 0 a 50, me va a generar una alarma y me va a mostrar la información de revisar la válvula. ¿Listo? Damos guardar. Ok, aquí, por ejemplo, nos quedó en el mismo grupo. ¿Cómo cambiamos esto? Damos doble clic y vamos a ver la opción de alarma en grupo y simplemente seleccionamos el grupo 2 y lo guardamos. Vamos a ver que las alarmas pues no son de solo tipo numérico, sino también, por ejemplo, eh, booleano. Entonces aquí, motor encendido. ¿Y cuál sería la opción? Apagar motor. ¿Listo? Entonces cada vez que se encienda el motor del MB0, que dijimos que es motor, eh, me muestre o le muestre al operario la opción de apagar motor. Simplemente le vamos a guardar. Aquí pues cometimos el mismo error del grupo. Guardar y vamos a darle OK. ¿Listo? Con eso pues ya utilizamos la opción de las alarmas. Ah, bueno, aquí me faltó algo muy importante también. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí las alarmas todas están en las pantallas están en inglés. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos cambiar eso, vemos la opción de string, seleccionar string y vamos a poder cambiar el nombre o esas condiciones a español. ¿Listo? Entonces lo dejo para que ustedes lo vean en su desarrollo. Simplemente le vamos a dar OK. Listo. Ahora pues entonces vamos a mostrar lo que serían los grupos. Entonces los grupos los podríamos mostrar de forma automática o a través de un botón.
Para eso, pues tenemos que recordar cuál fue los MVs que asignamos al grupo. Entonces, por ejemplo, si trabajáramos con el grupo general, entonces me dice si el MV3 me dice si una o más alarmas están activas. ¿Listo? Entonces, simplemente yo vendría a decirle si MV3 se activa una vez, voy a las utilidades, alarmas, y voy a mostrar los grupos. ¿Listo? Entonces vengo a grupos y en constantes yo puedo definir qué grupo quiero mostrar. En este caso, pues yo quiero mostrar todos los grupos y me pide un estatus de las alarmas. ¿Sí? Y le voy a dar OK. ¿Listo? Entonces esa sería la forma automática. Cada vez que se genere una alarma, pues me la va a mostrar. Entonces vimos que es con el MB3. Aquí entonces también vamos a cambiarlo. Cada vez que el MB3 esté activo, me va a generar esa visualización de que esto comienza a aprender a apagar para indicarme que hay una alarma activa. ¿Listo? Esa sería por grupos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver los históricos, entonces ese sí lo podemos hacer, por ejemplo, con un botón. Entonces colocamos un botón que se llame históricos. Vamos a venir otra vez al sistema de utilidades y venimos a mostrar alarmas. Entonces, aquí alarmas en grupo, alarmas en detalle o históricos. Entonces, queremos ver los históricos. Queremos ver pues el ID. En este caso vamos a colocar desde el principio. Y vamos a colocar el status. ¿Listo? Entonces nos falta generar un botón para que cada vez que nosotros lo presionemos podamos ver los históricos. ¿Listo? Si nosotros, por ejemplo, el mostrar grupo no lo quisiéramos hacer de forma automática, pues simplemente cambiamos esta variable por un botón para que nosotros pues podamos visualizar. De hecho, pues lo podemos hacer aquí en paralelo. Vamos a colocar mostrar alarmas. ¿Listo? Entonces va a ser de forma automática o cada vez que yo presione el botón. Entonces, ¿qué nos falta aquí en nuestra pantalla? Colocar dos botones. O lo podemos hacer a través de dos imágenes. Entonces, si coloco, por ejemplo, el histórico. Yo quiero utilizar esta imagen. Voy a cambiar aquí las condiciones. Le voy a decir que es transparente. Y que cada vez que lo presione, se active la última variable que yo creé. Como no recuerdo cuál es, simplemente desplazo y le digo que es mostrar. Perdón. Sería la anterior, que es históricos. ¿Listo? Esta sería para el botón para históricos. También puedo generar aquí una imagen para ver las alarmas. Entonces, por ejemplo, si yo cierro la ventana de alarmas, pues también la puedo abrir a través del botón. Voy a cambiar aquí que no sea opaco, sino sea transparente y que cada vez que yo lo presione sea el 14. ¿Listo? Aquí solo me queda descargar. Voy a generar el caché para que cada vez que yo lo abra desde el Remote Operator, pues se vean todas las imágenes. ¿Listo? Le voy a dar OK. Y también, por ejemplo, vamos a ver la opción de lo que sería guardarlo en la memoria micro SD. Entonces vamos a ir al System Bit, vamos a buscar el 352 y me dice que si está activo y hay una memoria micro SD dentro del PLC, él automáticamente va a comenzar a guardar. Es importante tener en cuenta que esta memoria tiene que haber sido dado el formato desde el SD Card Suite para que haya una carpeta que se llame alarmas. ¿Listo? Esto ya lo hicimos, simplemente pues lo vamos a utilizar. Vamos a ver si hay conexión con el equipo, vamos a decirle que es a través de TCP/IP, la dirección es 192.168.25 y el nombre es BV350. Si tenemos comunicación y vamos a descargar. ¿Listo? Mientras tanto, pues vamos a ver la opción del Remote Operator. Vamos a visualizar las opciones. Entonces aquí en comunicación, la dirección IP, pero con el puerto 20.25.7. ¿Sí?
Si nosotros nos fijamos en la descarga, estamos utilizando el 2025.6. Esto pues me va a permitir ver en línea el programa y además pues abrirlo por ejemplo con el Remote Operator. Esperemos que genere toda la descarga para ver las opciones. Ok, también como lo vamos a ver desde la memoria micro SD, tenemos en el SD Card Suite tiene varios programas. Uno es el SD Card Explorer, que también lo vimos en un anterior video y básicamente pues son las mismas condiciones. Si yo por ejemplo aquí utilizo el 2025.6 y le doy chequear comunicación apenas termine la descarga, me dice que si hay comunicación y por ejemplo cuando yo lo abro, él va a la memoria microSD y me muestra todos los archivos. Entonces si yo tengo una carpeta de alarmas, pues aquí me muestra que hay una alarma ya previa en una fecha anterior. Simplemente pues yo la puedo eliminar, por ejemplo. Y vamos a ver cómo de forma automática se va a crear ahorita que nosotros generemos las alarmas. Le damos OK y le damos a dar. Ok, aquí no cargo todo el caché. Remote. Cargamos el caché y ahora sí le damos. Listo, entonces aquí me muestra que si hay una alarma porque el motor está encendido. Si nosotros apagamos el motor y vamos, por ejemplo, a los históricos, ya los podemos reiniciar. Hagámoslo desde el inicio para que lo podamos ver. 1, 2, 3. Listo. Y este sería, digamos, el inicio. Si nosotros, por ejemplo, cambiamos aquí a un valor que esté por encima de 100, por ejemplo 400, me genera la alarma, ¿sí? Entonces cada vez que genera la alarma pues se abre de forma automática, pues fue lo que nosotros dijimos, y si nosotros miramos en detalles vemos temperatura fuera de rango, ¿sí? No ha sido reconocida el ID y la fecha. Si nosotros vamos a detalles me dice la alarma sigue activa, solo ha ocurrido una vez. ¿Y cuál sería la opción que el operario puede utilizar? Es ir a revisar la caldera. ¿Listo? Entonces vamos a darle Escape. Vamos a cambiarle aquí el valor. ¿Sí? Y si nosotros volvemos a entrar al sistema de alarmas, vamos a ver los detalles. Me dice que la alarma ya no está activa. En este caso, pues ya la puedo reconocer. Me pide la contraseña para reconocerla. Salgo. Salgo. Y ya no tendría alarmas activas. Si por ejemplo yo veo el histórico, entonces vamos a ver la temperatura, que esa ha sido la única variable que ha estado eh, fuera del rango. Entonces está la fecha en la que se inició, la fecha en que terminó, cuándo se reconoció, cuándo fue la fecha de reset, en este caso no hubo fecha de reset, y cuánto duró en cada proceso. ¿Listo? Entonces ese es el sistema de alarmas. Como ven, pues digamos utilizar la opción de alarmas es muy sencilla, ya tiene diseñadas sus HMIs y lo podemos hacer a través de botones o a través de condiciones automáticas. ¿Listo? Entonces aquí como no cambiamos la variable, eso es que se refleja automáticamente. Ok, una condición está entre 0 y 100, entonces por ejemplo 70. ¿Sí? Y esto sí me tiene que generar. Ok, aquí fue porque nosotros dejamos esta variable, es la misma, temperatura. Entonces tenemos que cambiarlo aquí a la variable de presión. Presión es la 13. Ahora sí, si lo descargamos, lo podemos hacer. Esta es, digamos, la forma de utilizar los templates o el sistema de alarmas de VisiLogic. Si nosotros quisiéramos exportarla, pues como ya la estamos también guardando en la memoria micro SD, vamos a terminar aquí que descargue. Y cerramos el puerto y nos volvemos a conectar. Va a haber un sistema. Vamos a esperar que termine de leer. Y vamos a ver ese archivo. Entonces, por ejemplo, en las alarmas, ya vemos que la fecha se modificó. ¿Listo?
Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos descargar esta opción y, por ejemplo, lo voy a guardar aquí en una carpeta que lo llamo SDCAR. Simplemente le voy a sobreescribir el archivo, ¿listo? Y así descargo lo que hay de la memoria microSD a mi computador. Ahora, para pasar el sistema que está en UAL, que es un tipo de archivo que no se puede modificar, voy a utilizar la opción del SDCAR Manager. Esto pues simplemente tengo que crear un nuevo archivo y voy a decirle que quiero importar los archivos. Lo puedo hacer de dos formas: retirando la memoria microSD y colocándola en mi computador, o como nosotros ya la descargamos en un archivo local, pues simplemente lo importo. Entonces voy a buscar otra vez la carpeta de SDCAR y le doy siguiente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando termine? ¿Qué me genera estos dos archivos? Me genera el archivo CSV, que es el separado por comas, o me genera el que ya viene por columnas y filas. Si yo lo abro, pues lo abro en Excel, voy a ver las dos alarmas que se generaron. Entonces, prioridad baja porque no la cambié. Si nosotros quisiéramos cambiar las prioridades de la alarma, pues simplemente venimos a esta opción y le decimos que es baja, media, alta o crítica. ¿Listo? El grupo de la alarma, el ID de la alarma, el nombre de la alarma, la fecha en la que se inició, la fecha en la que se reconoció, la fecha en la que se hizo un reset y la fecha en que se apagó. ¿Listo? Espero que les haya gustado el video. Sé que fue muy largo, pero pues el sistema de alarmas tiene mucha información. Entonces espero que nos sigan viendo en próximos videos. Muchísimas gracias.